Muy, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa mañana de día jueves 12 de agosto del 2021. Estamos una vez más compartiendo un nuevo tiempo de palabra, de enseñanza, con la presencia misma del Señor. En esta preciosa mañana aquí en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Manuel Quilmes. Como cada semana, como cada jueves, como cada vez que el Señor me permite poder transmitir un mensaje de la palabra de Dios. Así que le animo en esta mañana, aquí soleada, fresca, pero podemos establecer este tiempo de enseñanza, de palabra, de poder compartir a través de la red social Facebook, ¿sí? A través de esta transmisión, poder acercar la palabra de Dios, poder hablar de lo que el Señor quiere, ¿no? Para nosotros, para nuestra vida, para su vida, para que podamos sentarnos, ¿no? Como iglesia del Señor Jesucristo en este final de los tiempos que queda antes de que venga el Señor a buscarnos, ¿sí? Estamos más que nunca compartiendo palabras, más que nunca hablando de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y eso es lo que predicamos, ¿sí? Eso es lo que anunciamos, ¿no? Que nosotros también fuimos sacados, ¿no? De esas tinieblas a la luz del Señor, ¿no? A la luz de Cristo. Cuando Él vino a nuestra vida, empezó a ver en nosotros una manifestación poderosa de parte de Dios para entender que somos de Él, amados, porque somos de Él. Y Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él resucitó por nosotros, ascendió por nosotros, ahí está el Padre por nosotros intercediendo, y viene a buscarnos a nosotros como iglesia, como su cuerpo, ¿sí? Entonces en este tiempo tenemos que afinar nuestra puntería, ¿sí? Afinar nuestra puntería para lo que Dios nos manda hacer en este tiempo final de los tiempos en el cual estamos como iglesia. Y nos toca a nosotros, amados, en este tiempo. Usted y yo que me está escuchando, me está viendo, lo va a ver diferido en algún momento del día o en los próximos días, ¿sí? Usted tiene el privilegio de lo que los antiguos anhelaban. Por ejemplo, aquellos apóstoles, aquellos que nos precedieron, ¿sí? Que nos dejaron toda una herramienta de enseñanza a través de las Escrituras, para nosotros estar preparados para ese día que Él venga. ¿Sí? Ellos anhelaban verlos al Señor, ¿no? Y que venía en ese tiempo a buscarlos, pero también, ¿sí? También el Señor, Él conoce los tiempos, ¿verdad? Él conoce cuándo tiene que venir a buscar a su iglesia, ¿sí? Pero en este final de los tiempos nos toca a nosotros ser participantes, amados, ser participantes del evento más glorioso que como hijos de Dios tenemos que anhelar y esperar, que es el regreso de nuestro Señor, a buscarnos, ¿sí? En primera instancia del arrebatamiento, a irnos a la boda del Cordero para contraer matrimonio allí, o casamiento, ¿no? Con el Señor, con nuestro Señor, y estar para siempre con Él, ¿sí? Entonces tenemos que en este tiempo entender que como hijo y como hija de Dios, como cristianos, ¿sí? De Cristo, como aquellos que estamos en la tierra para cumplir un propósito de Él eterno, entonces tenemos que entender que tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos, tenemos que estar haciendo lo que Él nos manda hacer, ¿no? Entonces, en este tiempo de impartición de palabra, estamos trabajando aquí en la provincia de Buenos Aires ya hace varios tiempos, varios meses, años, ¿sí? Que estamos invirtiendo nuestra vida, sembrando la palabra, estamos haciendo lo que Él nos manda hacer, ¿no? Si bien hay momentos de dificultades, hay momentos de luchas, porque las hay y los va a haber. El Señor nunca nos prometió que no lo íbamos a tener. Sí, yo decía ayer en el programa de radio, ¿no? O estos días estaba diciendo que estamos en un mundo de aflicción, estamos en un mundo de contrariedades, estamos en un mundo de que todo lo que está bombardeando continuamente el sistema, y todo este tiempo y todas las cosas que vienen, ¿sí? Son aflicciones, son preocupaciones, son situaciones que lo que hace es querer detenernos en la tarea que nos manda hacer el Señor, ¿sí? Si bien
Hoy estoy hablando a aquellos que conocen la palabra, aquellos que realmente están de alguna manera entendiendo este tiempo, ¿sí? Pero también hay muchos que no conocen al Señor. Entonces, por eso también el objetivo de esta transmisión es anunciar a Jesucristo, ¿no? A Él que murió en la cruz, que fue crucificado por nuestros pecados, nos lavó con su sangre, nos redimió del pecado, nos redimió bajo de la ley, nos hizo libre, nos libertó del enemigo, ¿no? Pero también Él resucitó. Él no se quedó clavado en la cruz, Él no está en ninguna tumba, Él resucitó al tercer día como Él dijo, iba a resucitar y se le apareció a los discípulos por 40 días, 40 noches, estuvo con ellos, allí invirtiendo más conocimiento, más enseñanza, con un cuerpo ya glorificado el Señor, estaba con ellos allí en todo momento, si no los había abandonado, y antes de ascender al Padre, ¿no? Le decía también, les impartió una comisión, una tarea que tienen que hacer como iglesia, que es ir y hacer discípulos a las naciones, ¿sí? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y que guarden las cosas que Él había enseñado hasta que Él venga hacia el fin del mundo. Entonces hay una tarea que hacer como iglesia. Hay una tarea que usted y yo, como hijo de Dios, como cristiano, que tenemos que hacer, es predicar el Evangelio, es anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, es anunciar que Cristo viene, que Cristo está siempre, ¿sí? Hasta el fin del mundo, dijo Él, que iba a estar con aquellos que hagan la tarea. ¿Sí? Presta atención a lo que dice Mateo 28, 18. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, pero vayan y hagan lo que les digo. ¿Sí? Entonces hay un respaldo, decía también, hay un respaldo de parte de Dios. Él dijo, toda potestad, toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, y esa misma delegación, esa misma impartición está en la iglesia. Tenemos autoridad, tenemos poder. Lo que pasa que, claro, como estamos viendo muchas veces, ¿no? La dificultad de la situación en nuestra vida, decimos, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está ese poder? Bueno, empieza a predicar, amado. Empieza a predicar la palabra, empieza a hacer obra de evangelista, empieza a dar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo y las señales, dijo el Señor allí en Marcos, ¿no? Las señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos, sanarán. Tomarán en sus manos serpientes, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces, amado, tenemos un respaldo cuando usted y yo hacemos la tarea que Él nos encomendó. Y yo decía que no es si quiero, es que tengo que hacerlo, ¿sí? Porque no es si queremos, es que tiene que hacerlo. Es porque Él ya nos eligió para la tarea. Por eso allí le dijo a esos discípulos que estaban allí, ¿sí? Yo decía que no solamente a los 12, sino a los 500, amados, que vieron que el Señor ascendió en una nube al Padre, ¿sí? Y así como Él ascendió, dijeron aquellos varones, a todos aquellos que estaban mirando hacia arriba, ¿no? Así como ustedes ven que está ascendiendo, así va a volver en las nubes, ¿no? Hay una clave, hay una figura allí, pero también hay lo que va a ocurrir en este final de los tiempos, el arrebatamiento. El Señor va a aparecer en las nubes, ¿sí? Aquellos que le esperan, aquellos que hagan la tarea, aquellos que están trabajando, ¿sí? En hacer lo que Él nos manda hacer. Y Él se va a ocupar de nosotros. Por eso también decía, ¿no? En estos días, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Entonces, poner a Dios en primer lugar es lo básico. Poner a Él en primer lugar en nuestra vida es lo primordial. Pero lo segundo es hacer lo que Él nos manda hacer, ¿no? Entonces, claro, ahí el Señor va a añadir todo lo que necesitamos. Va a suplir toda necesidad, no nos va a dejar avergonzados, no va a haber vergüenza en los hijos de Dios, sino que va a haber una manifestación, una gloria postrera mayor que la primera. Entonces, amado, en este tiempo usted tiene que levantarse, tiene que fortalecerse en el Señor, tiene que buscar más que nunca en el Señor, ¿sí? Y al Señor, y hacer lo que Él le manda hacer. Y Él se va a ocupar
de su necesidad. Si está enfermo, lo va a sanar. Si está pasando necesidad económica, va a suplir. Si usted no tiene trabajo, va a abrir puertas de trabajo. Pero Dios va a manifestarse en su vida y en mi vida en la medida que usted y yo hagamos la tarea. Amén. Usted y yo hagamos la tarea. Él se va a ocupar de nuestros asuntos cuando nosotros nos ocupemos de sus asuntos. Amén. Los negocios del Padre, ¿no? Lo que tenemos que hacer los hijos, ¿no? Jesús dijo, yo en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿no? Y esos negocios del Padre, ¿sabe cómo se llaman? Las almas. Las almas, ¿sí? Dios está interesado en las almas, Dios está interesado en ganar, en arrebatar esas almas, que cual Él dio su vida en la cruz. ¿Sí? Entonces, amado, usted y yo tenemos que tener ese mismo amor por aquellos que se están perdiendo, aún los enemigos, ¿no? Que no nos gusta tal vez predicarles, hay que predicarles a toda criatura. No especifica el Señor, bueno, vayan y prediquen al mendigo, vayan y prediquen a la prostituta, vayan y prediquen a los borrachos, a los que están en droga, a los que están desordenados. No dice a toda criatura, aún a los reyes, a los gobernantes, a aquellos que están en eminencia, a la policía, a los bomberos, no sé, a los médicos, a los científicos, a los que no creen, vayan y prediquen, vayan y hagan el trabajo. Ustedes no se preocupen, ustedes prediquen. La manifestación de la gloria de Dios va a venir en la medida que nosotros hagamos la tarea, ¿sí? Hagamos la tarea. Y en este final de los tiempos, la iglesia se va a ir gloriosa de este mundo, se va a ir con poder, se va a ir sin vergüenza, se va a ir en victoria, no se va a ir en penuria, no se va a ir escapando de los inicuos, no, amado, nos vamos con el Señor en gloria, nos vamos con el Señor en poder, en victoria, ¿sí? Llevando con nosotros toda la gente, amado, que ha estado caminando con nosotros o le hemos hablado en algún momento, y van a resucitar a aquellos que nos precedieron, que están durmiendo, esperando esa gloriosa venida del Señor. Entonces, amado, ¿qué le puedo decir más? Haga la tarea, ¿sí? Haga el trabajo. Dios los va a respaldar en la medida que nosotros hagamos la tarea, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Usted me va a decir, sí, pero yo no sé de Biblia, yo no conozco tanto, ¿no? de la Escritura. Bueno, amado, hable del Señor Jesucristo, predique de Él, hable del amor de Él, cómo Él lo sacó de su situación a la gloria de Él. No le estoy hablando que usted relate su vida, ¿no? Sino que le estoy diciendo, hable del Señor Jesucristo. Él es el fundamento, de Él hay que hablar, ¿sí? Porque cuando hablamos de Él, amado, tiene que ocurrir milagros, tiene que ocurrir maravillas, señales, prodigios, gloria, ¿sí? En lugar de ceniza en la gente, amado. Entonces tenemos que hacer el trabajo, tenemos que hacer. Pues decía yo también, ¿no? Los apóstoles cuando salieron del aposento alto llenos del poder del Espíritu Santo, los 120, decía también, ¿sí? Ellos cuando empezaron a predicar ocurrieron los milagros, ocurrieron las señales, ocurrieron las sanidades, ocurrieron las conversiones, ocurrieron un montón de cosas, ¿sí? Pero ellos salieron del aposento llenos del poder y hicieron la tarea. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el poder de Dios para hacer la tarea y hacer lo correcto. Él se va a encargar de que esas almas, amados, sean sanadas, sean libertadas y sean convertidas y sean discípulos y hagan la misma tarea que usted y que yo, junto con nosotros, como casa, como cuerpo y como iglesia. ¿Sí? Entonces, amados, hagamos la tarea. Hagamos el trabajo, ¿sí? Estoy hablando o enseñando todos estos jueves, ¿sí? O estos días, estos miércoles que estuve también compartiendo sobre un proceso que está y tiene que estar trabajando el Espíritu Santo en nuestra vida, trabajando con nuestro corazón, trabajando con nuestra mente. ¿Sí? Yo decía que el corazón es la mente del hombre, ¿sí?
hay un proceso, ¿no? Yo le contaba en todas estas transmisiones, esta es la parte 12 ya del proceso del creyente hacia la madurez, ¿sí? De eso se trata esta enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un proceso en nuestra vida. En la medida cuando nosotros acercamos al Señor, creímos en Él, nos bautizamos y empezamos a congregar en una iglesia, en una congregación, valga la redundancia, ¿sí? Allí comienza, ¿no? O comenzó un proceso de nuestra vida. Un proceso donde el Señor habla del nuevo nacimiento, ¿sí? Que ocurre un nuevo nacimiento cuando uno acepta a Cristo, se bautiza y empieza a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo comienza a ser una persona parte del cuerpo de Cristo? Cuando acepta a Cristo y se bautiza, ¿sí? Ahí comienza ese hombre o esa mujer o ese joven o ese niño, porque los niños también, amados, necesitan aceptar a Cristo. Los niños también necesitan recibir la palabra, ¿sí? Usted va a decir, no, pero los niños son salvos. Sí, amado, pero acuérdese esto. Hoy en día la niñez no es como antes, ¿sí? Hoy ya un niño, 9, 10 años, ya conoce lo que está bien y lo que está mal. Y si conoce lo que está bien y lo que está mal, entonces quiere decir, amado, que tiene conciencia, que tiene entendimiento, ¿sí? Entonces usted tiene que predicarle, tiene que hablarle del Señor, porque si conoce, si sabe que hay cosas que no tiene que hacer y las hace, ¿sí? No sé si será tan salvo. Amén. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Porque mucho tiempo la iglesia ha estado predicando sobre eso, ¿no? De que los niños son salvos, ¿no? Pero ¿de qué niño está hablando el Señor? ¿No? De aquellos que no tienen conciencia o tienen inocencia todavía de las cosas, ¿no? A ellos, a los bebés, por ejemplo, a los niños que todavía no han desarrollado madurez. Pero hay niños que, amado, usted lo va a ver y tienen madurez. Conocen lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, amado, si usted es un hijo de Dios, un cristiano, un padre, usted le ha impartido la palabra, usted le ha hablado del Señor. Entonces, claro, al estar en un ambiente, ¿no?, cristiano, una casa donde hay siervos o siervas de Dios que les predica, que les enseña, que les habla, entonces ya tienen conocimiento. Cuando usted le imparte conocimiento a sus hijos, le está dando principios de Dios, le está dando herramientas, le está anunciando a Cristo, ¿sí? Y en su espíritu lo reciben, en su espíritu lo reciben. Por eso a los niños no hay que sacarlos de la iglesia, no hay que sacarlos de la congregación cuando está predicando el apóstol o el pastor o el ministro, no hay que mandarlo a ningún lado, se tiene que sentar a escuchar. Se tiene que sentar a escuchar ahí con sus padres lo que está hablando ese padre de fe, ese ministro que Dios está allí estableciendo. Porque hay palabras para todos, amado. Por eso le dije recién, a toda criatura. No dice la edad el Señor. No dice, bueno, a los jóvenes, a los ancianos, a los viejos, ¿no? A los maduros. No, a toda criatura. Esa toda criatura también involucra a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los grandes, a los ancianos, a todo el mundo, amado. A todo el mundo es la palabra. Entonces predique, entonces haga la tarea, hagamos la tarea, ¿sí? Hagamos lo que tenemos que hacer y Dios se va a ocupar de nuestra vida. Entonces estamos hablando de los procesos, ¿no? Y procesos, decía yo también, que tiene que ver con tiempos, tiene que ver con un trabajo del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, impartida por los ministerios en una casa, impartidos por un padre de fe, un apóstol, un pastor, en una congregación que Dios estableció allí como padres, ¿sí? ¿Para qué? Para guiar a esos hijos de Dios, porque los hijos o las personas que lleguen a la congregación o a la casa de Dios no son de los pastores, no son de los apóstoles, son de Dios, ¿sí? Los hijos de fe, los hijos de Dios, ¿sí? Pero nos lo da la responsabilidad a hombres y mujeres, ¿no? Que Dios estableció en una casa como referente, como padre, como figura del Señor en la iglesia, ¿sí? Por eso dice allí en Efesios el apóstol Pablo que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. Entonces hay un trabajo, ¿no? que los ministerios, los padres de fe, apóstoles y pastores, que Dios establece en una casa, en una iglesia, es la voz de Dios, amado. Con errores, por supuesto que vamos a tener errores, por supuesto que vamos a cometer no garrafales, ¿no? Pero, amado, ninguno de nosotros somos perfectos. Estamos también caminando en esa perfección, en ese proceso, pero así todo, amado, nos constituye padres. Así todo establece padres en una casa. Por eso, usted como hijo natural tuvo un padre biológico. Y como padre biológico, usted se le debía a él en referencia, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, si ya me queda tiempo, ¿no? Pero tenemos que entender que como padres tenemos una responsabilidad. Como padres tenemos que entender en este tiempo de que, como decía también estos días, ¿no? Que el primero que tenemos que salvar, ¿no? Lo primero que tenemos que salvar son nuestras generaciones, son los hijos, ¿sí? Y los hijos naturales, como los hijos de fe, son hijos generacionales, ¿sí? Son hijos generacionales. Entonces usted y yo, como padre biológico, o como padres de fe, o como padres del alma, tenemos que entender que somos los referentes, que somos aquellos que Dios ha impartido a nuestro espíritu, a nuestra vida, principios de Él, palabra de Él. Entonces eso es lo que tenemos que bajar a nuestras generaciones, principios. Por eso hablaba de Noé, que él fue perfecto en sus generaciones porque él impartió los principios correctos de Dios a sus hijos, a sus generaciones. No dejó afuera su casa. Por eso dice así el Señor, que le dijo a él: entrarás tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras al arca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vio que Noé hacía la tarea. Porque Noé no se quedó solamente con el conocimiento de conocer a Dios, sino que lo impartió a su familia, lo impartió a su casa. Y por esa causa su familia y él fueron salvados de aquella juicio de Dios, aquel juicio de Dios. Entonces por eso usted y yo tenemos que hacer la tarea, tenemos que impartirles, ¿sí?, a nuestras generaciones, a nuestros hijos naturales, a nuestros hijos de fe, principios correctos de Dios, ¿sí? Y quiero hablar un poco de lo que estuve hablando en la anterior transmisión. Esta es la parte 12 de este mensaje, ¿sí? Si usted quiere escuchar lo que he hablado, allí tiene en mi Facebook personal, José Luis Vidal, o también en el canal personal de YouTube de mi nombre, José Luis Vidal. También allí puede suscribirse totalmente gratis, ¿sí? Allí tiene también todo lo que he estado enseñando, esta parte de esta enseñanza del proceso, ¿sí? Esta es la parte 12. Estamos hablando, ¿no?, ya a un nivel donde ya la persona es un hijo en la casa, es alguien que está funcionando en la casa con su padre de fe, con la familia de la común fe, allí sirviendo en la casa y preparándose para hacer lo que Dios les mandó a hacer en su ministerio. Yo decía también que usted y yo portamos un ministerio en el Espíritu, y esos padres de fe que el Señor estableció en esa casa son los que va a potenciar ese ministerio en su vida, porque le va a dar palabra, los va a usar el Espíritu Santo a ellos y a nosotros para que el Espíritu trabaje en el corazón, en la mente, en las vidas, ¿sí?, para que sean transformados, para que sean equipados y para que alcancen el propósito del Padre Eterno. Por eso los hijos no son nuestros, son de Dios, pero tenemos la responsabilidad como padres de conducirlos al destino profético del Padre Eterno. Amén. Esa es la tarea que tenemos como padres de fe, esa es la tarea que tenemos, ¿sí?, como padres del alma, ¿sí?, llevar a esa gente, a esos hijos de Dios, amado, a cumplir el propósito del Padre, a cumplir lo que el Señor estableció para la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces decía que hay un conflicto, decía la última vez, ¿no?
en nuestra vida, hay conflictos cuando decidimos creer una palabra. ¿Sí? Hablaba de Daniel en ese momento, que él recibió una palabra, ¿no?, verdadera de parte de Dios, pero había conflictos, había luchas, había situaciones, ¿no? Había allí presión, había allí aflicción, ¿no?, que ahogaba o querían ahogar esa palabra de verdad. Pero él reaccionó, él no se quedó lamentando o diciendo, bueno, ahora me quedo. No, nos dice que él oró, ayunó, se apartó para con Dios, buscó a Dios, y un varón de Dios, un ángel del Señor, allí le impartió, ¿no?, las coordenadas, por así decirle, lo que iba a suceder en los días siguientes o los tiempos siguientes. Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra de verdad, se va a presentar conflicto, se va a presentar situaciones difíciles, y ahí estamos usted y yo, tenemos que ser sabios y entendidos en eso, que estamos en el proceso, estamos siendo trabajados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, pero tenemos que hacer la tarea, tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. Mientras estamos siendo procesados, tenemos que hacer la tarea, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que ir a ser discípulos, tenemos que hacer que la gente se bautice y que sea parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero tenemos que entender que hoy igual el Señor sigue trabajando en nuestra vida, sigue procesando en nuestra vida hasta sacar Cristo de nosotros, hasta que seamos Cristo en la tierra, hasta que seamos como Él. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, y para presentarnos a Él después en el arrebatamiento, ¿sí? Entonces tenemos que entender que ninguno estamos terminados, ninguno estamos ya acabados, estamos todavía en el proceso de transformación, estamos en el proceso de cambio, en el proceso de ser como el Señor Jesucristo en la tierra. Amén, esa es la clave. Así que no se queje, amado, no nos quejemos, ¿sí? Si yo hagamos la tarea, el Señor va a fortalecer nuestra vida. Por eso David, allí en el Salmo 103, verso 1 y 2, ¿no?, decía él, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Yo decía que David obligaba a su mente, a su vida, ¿sí?, completamente entregada al Señor, a bendecir al Señor, ¿sí?, a honrarle, a santificarle, pero también a no olvidarse los beneficios, ¿sí?, todo lo que viene de parte de Dios cuando hacemos lo correcto para Dios, ¿sí? Yo decía que a la mente hay que ordenarla por medio del Espíritu a obedecer, ¿sí? Bendecir a Dios es obedecerlo, es hablar bien de Dios con nuestra propia vida, ¿sí? Santificar el nombre de Dios, es honrarle. ¿Y cómo se le honra a Dios? Con la obediencia, ¿sí? Con la obediencia se le honra a Dios. Entonces tenemos que entender en este tiempo que el corazón, ¿no?, es, como dice la Escritura, engañoso, ¿sí? Muchas veces el corazón tiende a hacer lo que Él quiere, amado, lo que Él quiere. Por eso al corazón, al alma, a la mente, hay que obligarla, hay que someterla con violencia, ¿no? Y no me malinterprete con esto, someterla con violencia a la palabra, someterla con violencia a la obediencia. Pues yo decía que el alma está acostumbrada a no obedecer, está acostumbrada a hacer lo que se le viene en gana, ¿no? Y yo decía que el alma está en los pensamientos, las emociones y la voluntad, ¿no? Y esas tres áreas, amado, es la lucha que tenemos cotidiana para obedecer la palabra, ¿no? Los pensamientos contrarios que muchas veces se levantan contra los principios de Dios, claro, porque nuestra mente estaba programada para hacer tal cosa o para recibir tal cosa, y cuando viene lo de Dios hay un choque, hay un conflicto, ¿sí? Donde el alma no quiere obedecer, donde la mente quiere seguir haciendo lo que estaba haciendo antes o lo que seguía haciendo. Entonces tenemos que ordenar esa área, tenemos que empezar a entender que someternos con violencia a la palabra es
hacer que nuestra mente sea transformada a través de ella con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Con el poder del Espíritu Santo. Por eso allí Salomón en Proverbios, capítulo 23, verso 26, ¿sí? Dice allí el Señor a través del sabio Salomón, ¿no? Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren por mis caminos, ¿no? ¿Por qué dice esto allí el proverbista, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón, le dije recién, es el centro, amado, de lo que usted va a hacer, lo que está haciendo, ¿sí? Y si su corazón no está entregado por completo a la voluntad de Dios, si su vida no está completo en seguir el camino del Señor, entonces, amado, no va a poder lograr cosas para Dios, no va a poder recibir todo lo que Dios tiene para usted, porque tiene que ver con eso, con rendir nuestro corazón a Dios. Tiene que ver con darle nuestro corazón para que el Espíritu Santo lo trabaje, lo transforme, que nos lleve, ¿sí? a ser esos hijos de honra para Él. Sí, por eso dice allí: miren por mis caminos, ¿no? Isaías capítulo 55, ¿sí? Isaías 55, versos 7 al 11, dice allí el Señor a través del profeta, ¿sí? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, ¿no? Entonces tenemos clave acá. Dice ahí el Señor, ¿no? Y esto es general: deje el impío su camino, ¿no? Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, ¿sí? Esto es lo que usted tiene que predicar, lo que tiene que decir a toda criatura, ¿sí? Deje el impío, aquel que no tiene reparo a la hora de pecar, aquel que no le importa, ¿sí? Lo que está haciendo y lo sigue haciendo igual, ¿sí? Ese es el hombre impío, el hombre que no tiene corazón, ¿no? O no tiene piedad, o no tiene compasión por nada, ¿no? Y está así, pero usted tiene que predicarle igual, tiene que predicarle que deje ese camino, ¿sí? Que deje ese camino, porque su fin es el infierno, ¿sí? Su fin es la muerte eterna, su fin es condenación. Entonces, amado, hay que predicarle a esa gente. El hombre inicuo, ¿no? El hombre inicuo es el que tiene pensamientos anti Dios, ¿sí? Ese es el hombre inicuo, que tiene pensamientos anticristo, ¿sí? O sea, amado, uno toma referencia al anticristo, ¿no? Como el inicuo. Pero, amado, hay hombres y mujeres que son anticristo. Si bien uno tiene las figuras de anticristo a un representante de Satanás en la tierra, ¿sí? Pero hay muchos anticristos, amado. Hay muchos anticristos, ¿sí? Y eso también hay que predicarle. A eso también hay que decirle, ¿no? Que deje esos malos caminos, que se vuelvan a Dios. Los únicos que no pueden volverse de ese camino, los únicos que no pueden volver a tener amor por Dios o volverse a Dios, son los demonios y Satanás. Los ángeles caídos, los demonios y Satanás no tienen perdón, pero aquel hombre, aquella mujer que se vuelve a Dios, ¿sí? Que se vuelve a Dios, dice allí la Escritura, el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ese volverse a Dios tiene que ver con una conversión genuina.
tiene que ver con un arrepentimiento genuino, tiene que ver con aquellos que abandonan todo eso lo que yo dije recién, la impiedad y la iniquidad, ¿no? O la iniquidad, ¿sí? Y hacer lo correcto a partir de ahí en adelante, teniendo a Dios en su vida. Así que nosotros tenemos que predicarle igual al impío, al inicuo, a los hijos, a los cristianos, a toda criatura hay que predicar, ¿sí? Porque dice ahí que Él será amplio en perdonar, derramará misericordia sobre ellos. Porque dice ahí el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Sí? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Pero hay una clave ahí, porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, ¿no? Y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla que siembra para el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Por eso predique la palabra. Predique la palabra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice allí la Escritura, ¿no? Y le voy a decir, esa criatura son todos, ¿no? Son aquellos que tal vez estén ahí, como dije recién, impío, inicuo, ¿sí? Pero son hombres y mujeres que pueden volverse al Señor. Son hombres y mujeres que se pueden arrepentir genuinamente y tener una conversión genuina y ser tremendos siervos de Dios. Por eso dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, amado, si una persona que vivió toda su vida impíamente, inicuamente, se vuelve al Señor de verdad, ¿sí? Esas personas, amado, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento nuestro? Bueno, que los destruya a todos, ¿no? Que los destruya a todos, que se acabe todo. No, hay que predicarles igual. Noé predicó a toda esa generación, a pesar de que ninguno obedeció, salvo su familia. Sí, pero predicó. Fue pregonero de la justicia de Dios. Y ser pregonero es predicar, es anunciar al Señor, pero también que se viene un juicio sobre aquellos desobedientes, sobre aquellos que no quieren obedecer a Dios. Aquellos que no se vuelven a Dios van a perecer, van a ser destruidos. Entonces, eso es lo que tenemos que predicar. Le gusta a quien no le guste, hay que predicar la verdad. ¿Sí? Se acabó muchas veces, a veces ha predicado en la iglesia, ¿no? La prosperidad, se ha predicado que le va a ir bien, que va a tener éxito en esto, aquello. Te voy a repetir, ¿cuándo va a tener éxito usted como hijo y como hija de Dios? Cuando haga lo que Dios le manda hacer. Cuando usted haga y yo haga lo que Dios nos manda hacer, entonces Él se va a ocupar de nuestras cosas. Él nos va a proveer, nos va a prosperar, no nos va a dejar avergonzados. Pero hay que predicar, hay que ser pregonero de la justicia de Dios, hay que predicar de Jesucristo. El único que nos hizo justo delante del Padre a través de su sangre es Jesucristo. La justicia de Dios también es hacer lo que Él nos manda hacer. Entonces, prediquemos, ¿sí? Cambiemos nuestro pensamiento, demos el corazón al Señor para que nos transforme, para que nos use, para que no tengamos reparo a la hora de predicar a tiempo y fuera de tiempo y a toda criatura. Le voy a repetir. Toda criatura, usted, le voy a repetir, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todo el mundo tiene que usted predicarle, todo el mundo usted tiene que anunciar a Cristo, ¿sí? Dios se va a encargar, si esas personas se tienen que volver al Señor, va a derramar su misericordia, van a ser salvos y van a también ser parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero tenemos que hacer la tarea, porque Él ya envió la palabra. Él ya nos sembró la palabra, así que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Hagamos la tarea, ¿sí? Hagamos el trabajo. Por eso David y Salomón habla del corazón, porque es lo que tenemos que empezar a entregar al Señor para hacer lo correcto, para cambiar nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios, a los caminos de Dios. Tenemos que alinearnos a los caminos de Dios, no los caminos nuestros. ¿Sí? Tenemos que alinearnos al corazón de Dios, no al corazón nuestro. Por eso dice la palabra allí de David, el Señor, ¿no? Que él fue un hombre conforme a su corazón. ¿Cuál era el corazón de David? Como era el corazón de Dios, misericordioso. ¿Sí?
misericordioso, a pesar que también cometió errores, pues tremendo lo que cometió David, tal vez mucho más, ¿no? Lo que pareciera, ¿sí? Pero él tenía un corazón de humildad para con Dios. Él reconocía o reconoció, ¿no? Después lo que hizo mal, ¿sí? Se arrepintió, Dios lo perdonó, ¿sí? También sufrió la consecuencia, esa desobediencia o lo que cometió, ¿sí? Pero él tenía el corazón correcto para con Dios. Por eso pudo terminar su reinado, por eso pudo tener victoria en su reinado, porque él tenía a Dios en primer lugar y hizo lo que Dios le mandó a hacer. Sembró la palabra en su hijo Salomón, y Salomón fue el hombre más sabio en la tierra después de Jesucristo, que también cometió errores, ¿sí? Usted va a ver Proverbios, va a ver allí Eclesiastés, que también escribió él, usted va a ver todo lo que él habló, pero también habló de él mismo, que es lo que cometió, ¿no? Que al final lo vemos en Eclesiastés, a él ya anciano, ¿no? Entendiendo, ¿no? Entendiendo todas las cosas que tal vez cometió mal, ¿sí? Pero amado, tenemos que hacer la tarea, tenemos que predicar, tenemos que hablarle a nuestros hijos del Señor, tenemos que hablar a todas las criaturas del Señor, ¿sí? Y hay que empezar a vivir en santidad, amado. Hay que empezar a vivir en santidad para honrar el nombre de Dios, para hablar bien de Dios, ¿sí? Y santidad no es que usted se ponga un santurrón, ¿sí? Que no coma, no tome, ¿no? Que no haga esto, aquello. No, santidad es que usted esté parado exclusivo para Dios, que usted sea para Dios exclusivamente a su servicio, ¿sí? Es cortar con otros caprichos y hacer la voluntad de Dios. Eso es santidad. Eso es estar separado para Dios, separado del mundo, separado del sistema, ¿no? Que nos agobia, centrarnos en Dios, hacer lo que Él nos manda hacer, ¿sí? Separados para Él, herramientas útiles en sus manos somos, ¿sí? Somos su herramienta, somos aquellos que Dios va a usar y está usando, ¿sí? En este final de los tiempos, para ganar o salvar aquellos que tienen que ser salvados en el final de los tiempos, ¿sí? Entonces hagamos el trabajo, pero lo que nos toca a nosotros es vivir apartados para Él. Santidad es cortar cosas que tal vez nos están estorbando aún. No solo pecados, pueden ser una distracción, ¿sí? O algo que nos está deteniendo hacia el destino profético, ¿sí? Eso también lo estuve hablando, ¿sí? No solamente el pecado nos detiene, sino que también las distracciones y también lo que por ahí nos hemos dejado sacar del enfoque del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que levantarnos de eso, tenemos que cortar con eso, con lo que nos está estorbando para seguir caminando en este camino del Señor, haciendo la tarea que nos manda a hacer el Señor. Amén. Por eso la paternidad es tremendo, amado, porque la paternidad trae orden y productividad para Dios, ¿sí? Por eso hay muchas contrariedades, ¿no? En la iglesia con referente a paternidad, ¿no? Muchos dicen, no, pero a nadie hay que decir padres en la tierra porque Jesús lo dijo, sí, por ejemplo. Pero, amado, cuando Él dijo eso, lo dijo en referencia a aquellos que eran padres de mentira. Padres de mentira, amado. Por eso, ¿a quién le dijo padre de mentira el Señor allí en ese relato? A los fariseos, ¿no? A los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de un padre de mentira, ¿no? Eso es lo que le dijo. O sea, no le dijo a la gente común, ¿no? No le digan padre. O sea, a estos no le digan padre, ¿sí? A estos no le digan padre, porque no son padres de verdad. Son padres de mentira, porque son hijos de Satanás, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque el Señor le dijo eso. Amado, si bien nosotros suavizamos muchas veces la palabra del Señor lanzada a estos hipócritas, aquellos sacerdotes, aquellos religiosos de aquella época, ¿sí? Pero en realidad eran falsos padres. Eran padres que no tenían el corazón de Dios y no tenían el corazón ni más remota de hacer bien al pueblo,
¿no? Amado, tenemos que empezar a entender la Escritura. Un padre de verdad es aquel que Él estableció. Un padre de verdad es el que tiene principios correctos de Dios, que te baja revelación, que te baja lo de Dios, que te baja Cristo a tu vida. Ese es un padre de verdad. Un padre de verdad es el que te declara la verdad para que ello te sea libre, y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. No hay otra verdad, ¿sí? No hay otra verdad. Entonces tenemos que entender que la paternidad que Dios estableció en lo natural, en lo biológico y en la fe, en el alma, es para traer orden. Es para traer orden primeramente a los hijos, para que después esos hijos sean productivos, den fruto, ¿no? Por eso está la paternidad, para que usted y yo seamos hombres y mujeres productivas, que demos fruto constante, que demos fruto para el Señor, que nuestros hijos de fe, los hijos naturales, también tengan un orden y también sean productivos. Por eso, amados, la paternidad es tremendo, es poderosa, pero la paternidad correcta, porque también hay paternidad incorrecta, ¿sí? Ahora no tengo tiempo para desarrollar esto, pero quiero decirle así a rasgo general, ¿no? Que la paternidad trae un orden, ¿sí? Y la Iglesia Apostólica, en la cual estamos y somos, y siempre estuvo la Iglesia, es justamente traer orden, ¿sí? Por eso muchos se resisten a lo apostólico, ¿no? Claro, porque apostólico significa aquellos padres o padres que tienen principios correctos que Dios envió a la tierra para traer orden, primeramente a la iglesia. ¿Sí? La iglesia necesita orden. ¿Y quién ordena a la iglesia? Los padres. ¿Sí? Los padres de fe, apóstol o pastor, ¿sí? Son aquellos que Dios establece, ¿sí? En una casa, le voy a repetir, como padres referentes de parte de Dios, para traer un orden. En la iglesia, amado, no es que todos hagan lo que se le antoje, amado. No es que cada uno haga lo que bien le parece, como en la época de los jueces, ¿no? Entonces, amado, tenemos que entender que un padre de fe, un apóstol, un pastor, en una congregación, en una casa, está allí para que haya orden. Y orden no es, un mandamás. Orden no es aquel que se levanta y dice lo que hay que hacer. No, orden es que cada quien haga lo que tiene que hacer en su oficio, es que haya un orden establecido en la casa, para que cuando llegue aquellas personas, ¿no? o hagamos la tarea, lo hagamos correctamente, ¿sí? Un padre en una casa natural, también tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Tiene que hacer lo mismo, tiene que haber orden, primeramente en los hijos, ¿sí? En la propia familia, la propia casa, ¿sí? Para que después ocurra productividad, ¿sí? Por eso lo apostólico, ¿sí? Trae un orden, pero lo profético es justamente lanzar a esos hijos a ser productivos, a producir, ¿sí? Con la misma palabra de Dios que usted le ha impartido, que Dios le ha impartido a nuestros hijos, ¿sí? Entonces hay un trabajo de la iglesia, ¿no? La iglesia dijo allí, ¿no? Que está fundada sobre los apóstoles y los profetas, justamente por esto, porque trae orden y productividad, hasta que el Señor venga, ¿sí? Tenemos que hacer esta tarea como casa apostólica y profética, ¿sí? Un padre de fe es el que nos alienta, ¿sí? Nos da la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? Es Cristo, ¿sí? El único camino, verdad y vida, ¿sí? Nuestro mensaje como padre de fe, como padres del alma, ¿sí? Es Cristo, cristocéntrica, ¿sí? Es el mensaje que damos. Si no tiene a Cristo, está frito. Si no tiene a Él como verdad y como vida y no camina en Él, no puede ir al Padre eterno, ¿sí? Porque Cristo nos habilita el acceso al Padre. Entonces, como iglesia, ¿cuál es el orden que dan los padres de fe? Es dar a Cristo, para que Cristo empiece, ¿no? O se transforme esa persona
Le voy a repetir, en un Cristo en la tierra caminando, ¿sí? En un Cristo en la tierra haciendo el trabajo. Amén. Entonces, tenemos que empezar a entender estos principios, ¿sí? Tenemos que empezar a entender por qué estamos trabajando, ¿no? Como casa apostólica y profética, por qué estamos estableciendo padres, por qué hablamos de hijos, por qué es la verdadera relación que hay, ¿no? El diseño de Dios es paternidad. El diseño de Dios, al ser aquellos primeros padres, Adán y Eva, ¿sí? Porque la paternidad no tiene género, no tiene sexo, sino que los dos, padre, el hombre y la mujer, tienen que cumplir la misma función, si bien cada uno tiene, ¿sí? Un trabajo específico cada uno, pero los dos son uno, y los dos son padres, y los dos tienen la capacidad de paternizar, ¿sí? De paternizar. Entonces el diseño de Dios a ser padres es justamente para que haya un orden en una casa y para que haya productividad en lo que haga. Por eso dice allí que creó al hombre a imagen y semejanza de él, ¿sí? Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Dice la Escritura, los bendijo. ¿Para qué? Para que fructifique, para que multiplique, llene la tierra, la sojuzgue y la señoree. ¿Sí? Entonces, cuando habla de fructificar, está hablando de producir. ¿Sí? Entonces, aquellos padres que Dios estableció y que establece, ¿sí? Son los que despiertan, ¿no? Por así decirle, el orden y la productividad a través de los hijos, ¿sí? A través de los hijos. ¿Cuándo viene la multiplicación? Cuando haya orden y productividad. Cuando haya orden y productividad, entonces hay multiplicación, ¿no? Y después se puede sojuzgar. Y sojuzgar, le voy a repetir, es someter con violencia, ¿sí? En nuestra propia vida, la palabra y obedecerla, ¿sí? O sea, una vez que alcanzamos una estatura o un nivel en el proceso, que ya somos hijos ministeriales, por ejemplo, ¿no? Y ya tenemos que entender, que seguir entendiendo que estamos todavía en el proceso. Y también tenemos padres, ¿sí? Que también hay padres que nos deben, que nos debemos, ¿sí? Porque a través de ellos sigue habiendo orden, productividad, para que sigamos nosotros en orden y productividad y cumplamos con esas 5 acciones que Dios bendijo al hombre al principio, ¿no? Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. Aquella primera pareja fallaron, ¿sí? Y por eso los hijos después fallaron. Por eso vino el segundo Adán, el Cristo, que hizo lo correcto, que hizo lo perfecto, que fue el que cumplió con toda la ley, y así todo. Fue a la cruz del Calvario y dio su vida por usted y por mí, derramó su sangre para que a través de su sangre entremos en el poder de la gracia, a través de su sangre, el favor de Dios en nuestra vida, para que podamos vivir en orden y productividad, nos podamos multiplicar, podamos llenar la tierra y podamos, amado, señorear y sojuzgar y todo eso, ¿sí? Entonces tiene que haber un orden, tiene que haber en nuestra vida, ¿no? Un efecto, ¿no? De lo que nosotros recibimos, de nuestros padres de fe, del parte de Dios a través de ellos, ¿sí? Y obedecer. Obedecer, porque ese es el secreto del Evangelio, la obediencia a la palabra impartida. ¿Quiere caminar por fe? Camine en la palabra, ¿sí? Camine en la palabra. Y caminar en la palabra es caminar en Cristo, para conducirnos al Padre Eterno, ¿sí? Entonces, amado, déjese impartir, ¿sí? Déjese impartir por aquellos padres que Dios le dio. Déjese impartir a su corazón la palabra que transforma, la que ya derramó el Señor como lluvia, como nieve, que riega la tierra, da semilla que siembra, pan que come. Así desciende la palabra sobre nuestra vida para bajarla a nuestras generaciones, aquellos que están, por así decirlo, a nuestros lomos, nuestros hijos naturales, nuestros hijos de fe, ¿sí? Tiene que bajar a ellos esos principios correctos de Dios, para que también sean ordenados y sean productivos. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana, ya terminando,
de esta nueva enseñanza, ¿sí? Podemos, como siempre digo, seguir hablando. Tengo acá, mire, todo lo que escribí para hablar, es el ápice, lo que estoy diciendo, ¿no? Pero tiene que entender en este tiempo, usted tiene que volverse un padre de verdad, un padre de verdad, ¿sí? Y la próxima transmisión voy a hablar un poco de esto, ¿no? De aquellos padres de verdad y aquellos padres que se sucumbieron, por así decirle, en la mentira. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por esta nueva transmisión que pude compartir en esta mañana aquí en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Padre, te pido que a través de este mensaje podamos despertar, ¿sí? como iglesia, de lo que tú nos estás mandando a hacer, que es predicar tu palabra, Señor amado, a toda criatura, a los impíos, a los inicuos, a toda criatura, predicarle, Señor, porque tú dices que tus pensamientos no son los nuestros, tus caminos no son los nuestros. Señor, tú conoces el corazón de cada alma, Señor, pero tú nos estás enviando a predicar tu palabra, a predicar a Cristo, Señor, para que ellos puedan entender o recibir la palabra, para que después, Señor, no tengan excusa cuando estén delante de ti. Padre, ayúdanos a entender que como casa, como iglesia, tenemos que vivir en un orden. Tenemos que vivir bajo paternidad, Señor, porque sabemos que vivir bajo paternidad hay orden y productividad. Ayúdanos, Señor, a entender en este tiempo que si queremos vivir en orden, tenemos que estar bajo padres, bajo los padres verdaderos, bajo aquellos que tienen principios correctos de parte de ti, que es la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, como padres biológicos, a guiar a nuestros hijos, Señor, en el camino de la verdad, a guiar a nuestros hijos en los principios correctos tuyos, para que ellos sean productivos, Señor amado, también, y hagan lo mismo en sus siguientes generaciones, hasta que tú vengas. Padre, obra con poder, gloria y majestad en una casa, en una iglesia, Señor, donde los padres de fe que tú constituiste, Señor amado, son los referentes tuyos, son aquellos que tienen tu voz, son aquellos que tú estableciste para corregir lo deficiente, pero también para traer un orden y para traer productividad, porque tu palabra dice que tú nos bendejiste allí con todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús, para que sigamos, Señor amado, ser fructífero, multiplicarnos, llenar la tierra, sojuzgar y señorear, Señor amado, sobre todo lo creado. Padre, ayúdanos a entender estos principios. Ayúdanos a entender que cuando hay un orden, hay paternidad, entonces comienza a haber fructificación, comienza a haber multiplicación, comienza a haber llenura, comienza a haber gente o nuestra propia vida sometida a la palabra para poder señorear, para poder ser aquellos hombres y mujeres llenos del poder tuyo, Señor, para seguir haciendo lo mismo y no detenernos, y no claudicar, y no abandonar en medio del proceso. Señor, estamos siendo procesados, estamos siendo llevados hacia la madurez, hacia hasta que tú vengas o hasta que partamos. Ayúdanos, Padre Eterno, a entender que tenemos que, como ministro de Dios, seguir teniendo ese corazón humilde, ese corazón conforme al tuyo. Gracias te damos por esta hora. Te doy el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Saludo y bendigo a todos aquellos que tal vez han estado escuchando o viendo. No sé por qué no me sale ningún comentario. ¿Sí? Pero si usted que ha estado viendo o escuchando lo ha diferido, que pueda compartir este mensaje, que pueda compartir el mensaje del Evangelio a toda criatura, sin que pueda compartir en sus grupos, en sus muros de Facebook, ¿no? Que usted pueda compartir, porque también esto va a traer también, ¿no?, en la gente un entendimiento, ¿sí?, de abandonar tal vez su impiedad, su iniquidad, ¿no?, y volverse al Señor. ¿Quién sabe, ¿no?, o qué sabe usted si al compartir este mensaje no rescata un alma para el Señor?
¿sí? Usted y yo, por ejemplo, hemos sido rescatados porque alguien nos predicó. Amén. Así que haga esta tarea, comparta, ¿sí? Comparta este video y acuérdese que estamos aquí en la ciudad de Quilmes, ¿sí? Los días viernes, ¿sí? Compartiendo tiempos de oración, de palabra, también en Bosques, estamos allí, una casa de oración, los días viernes a las 15:30 horas, ¿sí? Puede allí estar asistiendo para recibir una palabra y para también orar por su necesidad. Amén. Nos vemos, Dios mediante, la próxima transmisión con la ayuda del Padre. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.